Buenas tardes, mi nombre es Iván Escalera y con mi compañero Joel Nassini hablaremos sobre la Escuela Cirenaica. Bueno, ¿qué es la Escuela Cirenaica? Fue una escuela filosófica fundada por Aristipo en el siglo IV a.C. Se le conoció como cirenaicos. Los cirenaicos perseguían el placer positivo, rechazando la concepción del placer como ausencia de dolor. Para ello, la finalidad del hombre es el placer individual, al ser la sensación el criterio de validez del placer. Los cirenaicos se remiten al placer presente, pues lo pasado ya fue, y lo futuro no sabemos si será alguna vez. El ideal de la vida, entonces, es gozar de todo placer, con tal que eso no comprometa nuestra felicidad. La frase célebre de Aristipo era: poseo sin ser poseído. Esta frase hace referencia a que debemos poseer los placeres, pero que estos no nos posean a nosotros. Por ejemplo, una persona que juega 18 horas seguidas todos los días a un juego por placer, está dejando que este placer lo posea, anteponiendo cualquier otro placer de la afuera. Bueno, ahora voy a hablar un poco de historia. Cirene fue una antigua ciudad griega en la actual Libia, la más importante de las cinco colonias griegas de la Pentépolis. Allí surgió la escuela cirenaica, fundada aproximadamente entre el 400 y 300 a.C. por Aristipo, que nació alrededor del 435 a.C. y murió alrededor del 355 a.C. Aristipo fue un sofista convertido en discípulo de Sócrates. La escuela pervivió desde mediados del siglo IV hasta comienzos del siglo III a.C. Bueno, los principales representantes de la escuela cirenaica fueron Aristipo, Areta, Etíope de Tolomanda, Antipatro, Cireneo, Aristipo el joven, Teodoro, Antipatro, Epímenes, Parabátedes, Epimenides, Egesias y Ancíceres. Bueno, ahora mi compañero va a continuar con la lección. ¿Qué tal? Mi nombre es Joel Nassini y continuando un poco lo que comentó mi compañero, voy a explicar un poco lo que es la filosofía de esta corriente. Los cirenaicos en sí, para entender bien lo que pensaban, podríamos decir que ellos sostenían que el placer era el único bien en la vida y el dolor era el único mal. Y tenían un marcado escepticismo del conocimiento. Los cirenaicos eran conocidos por su teoría del escepticismo. Pensaban que conocer con certeza nuestras experiencias sensoriales inmediatas, por ejemplo, decir que tengo una sensación de dulzura, es algo que se puede llegar a dar. Pero no puedo saber la naturaleza del objeto que está detrás de esa sensación. Por ejemplo, decir que la miel es dulce. También niegan que podamos tener conocimiento de las experiencias de otras personas en este sentido. El sentimiento en sí es el único criterio posible de conocimiento y de conducta. Por lo tanto, el único objetivo de todo debería ser el placer. Y los cirenaicos deducen un objetivo único y universal para todas las personas como el placer. El principal argumento para defender esta teoría es que todos los animales buscan el placer y huyen del dolor, y esto incluye a los humanos. Además, todos los sentimientos son momentáneos. De ello se sigue que el placer, pasado y futuro, no tiene una existencia real para nosotros. El placer momentáneo, y preferiblemente de tipo físico, es el único bien para los humanos.
Bueno, después podríamos hablar un poco de los principales seguidores de la escuela cirenaica. Entre ellos está Aristipo, que Aristipo fue el fundador de la escuela cirenaica. Fue un discípulo de Sócrates y se lo tuvo como un hombre materialmente pudiente, un hombre rico. Esto llevó a que pueda seguir su corriente de pensamiento hedonista, posibilitándole ejercerla. Después, por otro lado, tenemos a Teodoro de Cirene, mejor conocido como Teodoro el Ateo. Según algunas noticias, probablemente se pensará que en varias escuelas antes de la cirenaica tuvo que ver. Tiene algunos rasgos cínicos como la desvergüenza, la franqueza radical o el hecho o el rechazo de las convenciones sociales. Todo está unido a su ateísmo. Le ocasionó numerosos problemas en la sociedad de su tiempo, cosa que Teodoro no debió importunarle demasiado. Teodoro rechazaba toda noción de divinidad. Dejó escrito un libro sobre este tema que habría tenido mucha influencia posteriormente en Epicuro. Luego pasamos a Hegesias. Hegesias era conocido por su pesimismo. En Hegesias encontramos las primeras divergencias respecto a los cirenaicos anteriores. Opinaban que conseguir la felicidad era imposible a causa de la fragilidad del cuerpo y los vaivenes del destino. Solo en contados momentos disfrutamos del placer que además no depende de nosotros. Por tanto, es preferible buscar cómo evitar el dolor mediante la indiferencia. Según Hegesias, la vida y la muerte son preferibles por igual. La elección de una por sobre la otra es indiferente. Una particularidad de Hegesias es que predicaba el suicidio entre sus discípulos, por lo cual fue censurado en varias oportunidades. Y por último, tenemos a Aníceris. Pasó un tiempo en la escuela cirenaica y después fundó su propia escuela. Aníceris y sus seguidores seguían considerando el placer como el bien superior, pero moderaron el acentuado egoísmo de sus predecesores, posibilitando el altruismo y concediendo un cierto valor a la amistad. Afirmaban que no hay un fin determinado para toda la vida, sino que hay un propio para cada acción, pues el placer precede de la acción. Bueno, el tema que nos tocó tratar a nosotros es sobre el cinismo, el cual es un movimiento que se desarrolló en Grecia durante los siglos 3 y 4 a.C. y también siguió su camino en lo que son las grandes ciudades del Imperio Romano, como ser Roma, Alejandría, Constantinopla, hasta el siglo V más o menos. Y uno de los orígenes del nombre está asociado a uno de sus fundadores, que el primero fue Antístenes, que le puso así por el lugar donde él solía frecuentar para enseñar, que era un gimnasio que se llamaba Sinosarges, que traducido vendría a ser perro blanco, perro veloz o mausoleo del perro. En sí, perro estaba dentro de la traducción. Y bueno, después del comportamiento de Antístenes y Diógenes, que sería otro pensador muy acérrimo a lo que es el cinismo, los apodaron quínicos, ya que se comportaban como si fueran de manera parecida a los perros. Antístenes se hizo discípulo y amigo y admirador de Sócrates, y una vez muerto este último, él enseñó públicamente. Por eso al principio esta escuela fue llamada Escuela Socrática Menor. La actitud cínica fue iniciada en Occidente, o sea, traspasó hacia Occidente, gracias a Diógenes de Sinope,
en el siglo IV a.C. Eh, Ellos recurrían a la ironía como Sócrates, eh, pero de una forma un poco más controvertida, podría decirse. Tal es así que Platón decía que Diógenes era Sócrates enloquecido. Era como que una exageración de Sócrates. Ahora pasa Edison, otro integrante del grupo, a decir su parte. Hola a todos, yo sigo a continuación de mi compañero y seguiré hablando acerca de cinismo. El cinismo como tal no fue una escuela a pesar de que llevaba ese título, sino que era un lugar donde se impartían doctrina o inspiraciones intelectuales por un grupo de personas y también dirigidas por alguien superior a ellos. Eh, Como había comentado mi compañero, esos lugares donde se impartían esas enseñanzas era en un gimnasio, ya que ellos repudiaban como las normas eh, y también las creencias o las ciencias y las convenciones. El objetivo de esta filosofía pretende poder alcanzar la felicidad y la virtud mediante la sabiduría. Sí, ellos también sentían un desprecio por las normas sociales y la renuncia a la riqueza, la gloria y a todas las satisfacciones en todos los sentidos. Eh, Algo que también mi compañero comentó es también de dónde proviene el significado o el significado que se le da a cínico, que significa perro blanco. Eh, y de ello quiero poder mencionar cómo poder describir a una persona cínica, ya que estos individuos tenían como opción poder identificarse como perro, ya que un perro tiene una sencillez, no sé, tiene una sencillez, no sé, tranquila, son amorosos, cariñosos, pero ellos también se lo escribían porque utilizaban barba, llevaban alforja y callado y practicaban juego de palabras. Ahora sigue mi compañero. Bueno, con respecto al mismo tema que es el cinismo, cabe aclarar que en la modernidad esa palabra cobra un significado completamente diferente, que sugiere a la definición del cinismo como la disposición de una persona a no creer la sinceridad, la bondad del otro, sus motivaciones, acciones, y esta, esta actitud se tendría a expresar mediante lo que es la burla, el sarcasmo, eh, y a partir de ahora, vamos a empezar a nombrar los principales referentes del cinismo. Eh, Uno de los más importantes, podemos decir que pudo ser uno de los principales, vendría a ser Antístenes, ya nombrado al principio, quien fue uno de los filósofos más relevantes de su época en cuanto a los que son los cínicos. Él fue discípulo de Sócrates, eh, y él comenzó como discípulo de Gorgias también, un sofista, por así decirlo, eh, que como todo sofista, él cobraba por enseñar. Lo que podríamos deducir que Antístenes podría llegar a tener buena situación económica en ese momento. Y bueno, un día Antístenes decidió prescindir de todo lo que era superfluo. Él decidió entonces ahí fundar su propia escuela y él su propia escuela vendría a ser ese gimnasio, más que nada. Con menos hizo más en ese sentido. Eso era en las afueras de Atenas.
un lugar sencillo, se llamaba como se llamaba Buenos Aires, como dijimos en la introducción del video. Y bueno, él también comenzó a vestir lo que es un manto, un zurrón, un bastón. Eso vendría a ser la indumentaria que más adelante se convierte en un uniforme casi para el cínico. Y bueno, él enseguida empieza a prescindir de todo lo que no puede llevar encima, eh, quiere librarse de los caprichos de la fortuna. eh, Él pensaba, no sé, en seguir su propio destino, más que nada. Y quería, en ese sentido, para llegar a lo que es la felicidad, que para él se conseguía dependiendo solo de uno mismo. Esas serían las ideas de lo que era de Antístenes en ese momento, muy cercanas a lo que era el cinismo. Y, y bueno, él, como todo cínico, él predicaba mucho lo que era la vuelta a la naturaleza, que no era la domesticación social, no le era para él. Eh, eso que tanto se imponía en las ciudades. Algo medio como que los recluía social y culturalmente a la gente de las ciudades. Eso es lo que él repudiaba, más que nada. El siguiente vendría a ser otro referente de lo que son los cínicos, era Crates de Tebas, que era un ciudadano adinerado de buena posición social, pero él a su vez renunció a toda su fortuna para hacerse cínico, hacerse un filósofo cínico. Él fue discípulo de Diógenes, sin ir más lejos, y maestro de Zenón de Cito. Crates era un hombre amable, tranquilo, que por eso le decían muchas veces que era un filántropo. O también le tenían el apodo de abrepuertas, porque la gente le llamaba como para charlar, como para pedirle consejo. Eh, y bueno, como todos los cínicos, él lo que predicaba era lo sencillo, dando ejemplo con su vida, sus actos, y aunque de ese estilo menos agresivo de todos los que lo precedieron, eh, es igual, es la misma de los demás. Él perseguía exactamente lo mismo que los cínicos anteriores a él. Y bueno, para él él pensaba que lo que era la filosofía a uno lo liberaba de la esclavitud, eh, lo liberaba, no sé, de sus opiniones, él quería una libertad individual, él quería llegar a eso, más que nada. Y bueno, como los demás cínicos, para conseguir vivir feliz, eran muy minimalistas, era suficiente era vivir con lo mínimo, con lo esencial, y bueno, tomar distancia con lo que eran instituciones y leyes. Y bueno, nada, sin más que decir, escribió bastantes obras, es como último, y más que nada eran parodias que escondían algunos mensajes éticos, pero nada más que eso, y sí, seguí con las enseñanzas de Diógenes. Ese era su objetivo más que nada. Pasamos al siguiente, que vendría a ser Diógenes de Sinope, otro representante importante del movimiento cínico. Y sí, así como mencionó mi compañero, de todos los personajes cínicos, este también es uno de ellos, en sí que uno de los que más resalta también.
y en la cual Diógenes de Sinope fue también desterrado por Sinope, ya que al ser desterrado fue forzado a poder deambular por varias ciudades, como alguna de ellas Esparta, Corinto y Atenas, ¿sí? En la cual eso le conllevó a poder ser discípulo de Antístenes, ¿sí? Él optó por llevar una vida austera y una indumentaria cínica. Su dedicación era poder criticar y denunciar todo aquello que limita al hombre, en particular las instituciones. ¿Sí? Una de las propuestas que él tiene o tenía era la valoración frente a lo tradicional y se enfrentaba constantemente a las normas sociales. Eh, Él, como todos los demás personajes, todos los personajes cínicos, recomienda el entrenamiento para adquirir la arete, ejercitarse tanto física como mentalmente para endurecerse y llegar a la impasibilidad y a la autosuficiencia. De la misma manera, él también había escrito varios libros, ¿sí? Como alguno de ellos creo que se menciona que Diógenes vivía la filosofía de los perros, ¿sí? En la cual menciona un poco como de su vida personal y de cómo eso poder aplicarlo mediante enseñanzas que podía, no sé, enseñar o ampliar más la forma de ver las cosas de las personas, ¿sí? Otros también de los personajes en el cinismo es Metrócres y Parquía, su hermana. Metrócres, ¿sí? Desde muy pequeño empezó como ya a tener curiosidad o inquietudes en cuanto a la filosofía, y ya que tenía mucho dinero se pudo dedicar a ello. Metrócres era una persona, desde niño era tímido, y algo que sus padres decidieron es a poder reforzar su carácter, y por eso confiaron en un maestro, en ese momento Crates, de fama de aconsejador, y ya que tenía un carácter fuerte también, para que de esa manera pueda, como no sé, fortificar y tener como una responsabilidad o un carácter mucho más serio a lo que tenía en ese momento, ya que él era una persona tímida. Algo que lo llevó a él a que sea discípulo de Crates es de que uno de esos entrenamientos que él tenía, que fue chistoso esto, pero se le escapó una ventosidad. Sí, el hecho de que para él sea, no sé, para Metrócles fue muy humillante saber que delante de todos se le salió algo inesperado. Para Crates fue algo no sé, a cualquiera nos puede pasar. Y a pesar de eso, Metrócles, como se sentía humillado, se fue a su cuarto, a su habitación, y tomó la decisión de morirse de hambre, o sea, no comer y morir. Entonces, ante esa decisión, ese pensar que tenía Metrócles, Crates fue con la intención de poder convencerlo, y algo interesante es que la manera en poder convencerlo, poder enseñarle y demostrar que eso nos pasa a todos, Crates hizo lo mismo. Se tiró unos flatos, o sea, una ventosidad, y, y demostrar que eso nos pasa a todos, ¿sí? Que es algo normal, que es algo de parte de nuestra naturaleza, no sé, humana, y, y durante esa conversación que me pude imaginar, durante esa conversación se pasó tirando flatos, y eso fue lo que lo conllevó a Metrócles tomar la decisión de no morir, y, y como había mencionado, tomar la decisión de poder eh, ser discípulo de Crates, ¿sí? Eh, y en cuanto a su hermana Hiparquía, fue una de las primeras mujeres filosóficas y la única cínica.
ella también sintió un profundo interés por la escuela cínica y decidió poder seguir los pasos de ellos. Al poder hacer eso también convivió con Crates, donde al finalmente tomó la decisión de casarse, a pesar de que su familia se opuso a ello, ellos se casaron. Ambos siguieron ese estilo de vida que tenían y al menos uno de los hijos que estuvieron, y de varios hijos que me imagino que tuvieron, uno de ellos decidió seguir esos valores del cinismo. ¿Sí? Y también algo importante que se menciona de ella, que a pesar de que estaba embarazada, no abandonó sus ejercicios y cuando nació su hijo, eh, lavaba con la concha de tortuga y además con agua fría. ¿Qué quiere decir esto? Que en esa época, eh, en la sociedad antigua de Grecia, se rechazaba que una mujer hiciera eso, ya que la responsabilidad mayor de ella era en cuanto a lo doméstico y el tejer, y no en cuanto al poder involucrarse en la filosofía. Entonces, ahora sí, mi compañero. Sí, el siguiente referente de lo que eran de los acérrimos a la escuela cínica viene a ser Menédemo, que él también provenía de una familia noble. Eh, Él era un gran supersticioso, tanto que algunos filósofos de él decían que él iba vestido por las calles como si fuera un demonio. Él decía que venía del infierno para observar a los pecadores y luego bajar a contárselo al demonio, al diablo. No estaba muy bien. Y bueno, su vestimenta era también una técnica oscura, tenía en la cabeza un casco como arácnido, eh, tenía dibujadas unas runas también, un calzado gastado también, por así medio muy usado, barba larga, muy descuidado en sí, y bueno, un bastón de fresno, típico de la túnica cínica, nomás que él le agregaba su detalle. Y bueno, entonces así que los que lo veían decían que era así, sencillo, descuidado, y sus discursos, así sus charlas eran muy difíciles de comprender, porque era medio cambiante, era inventaba muchas frases, según los que tomaran los testimonios de esa época. Y bueno, en este caso él no compuso ni escribió nada, pero fue despreciado en su sociedad. Y mismo lo llamaban perro. A él lo llamaban como perro porque es clásico de los cínicos. Y, pero bueno, más tarde pudieron rectificarse y lo admitieron en el gobierno de lo que era en esa época. Porque y tanto llegó a ser embajador de Lisímaco, de la República Griega, y además de las cortes de Ptolomeo. Y según Heráclides, murió a los 64 años. eh, Igual, sencillo, igual como había vivido. Otro más de los filósofos de la escuela cínica, que muy apegado a la escuela cínica, fue Ménipo, que fue filósofo y poeta por partes iguales. Lo que eran sus discursos éticos, él tiraba mucha crítica moral, social, mezcló lo que era prosa, verso, registros serios, cómicos,
Y puntualmente de este filósofo, se conoce muy poco de lo que era su vida en general. No hay muchos testimonios de cómo se veía, pero sí de lo que pasó, que fue esclavo en liberto, y lo poco que pudieron decir es que los libros donde él lleva escrito su nombre, que él declaraba como si fueran suyos, no son de él, sino de Dionisio y de otro personaje que era Zópiro, que se lo entregaron a Ménipo para que los pusiese en orden. Él los ordenaba, era discípulo de ellos. Y él después, más tarde, se atribuyó eh, la autoría de esos libros. Estos libros cínicos son 13. Eh, los más conocidos serían funerarias, testamentos, cartas elegantes, los más conocidos más que nada, entre otras obras. Otro filósofo así, para agregar de color, vendría a ser Mónimo de Siracusa, que también otro discípulo de Diógenes, y a su vez también fue esclavo de un banquero eh, que conoció al que sería su maestro, o sea, ese banquero lo más adelante sería su maestro, y a través de eh, juntarse con Diógenes, él conoció lo que era la filosofía y el modo de vida así de los cínicos. Así se apegó a ese estilo de vida. Y bueno, para poder dedicarse a este modo de vivir, él se fingió loco. Tiraba el dinero de la plata de su amo, eh, que su mismo amo le encargaba, no sé, contabilizar, guardar. Él la tiraba. Se fingía loco, es como una situación de locura de él. Y gracias a eso, a ser inimputable en todo sentido, logró ser liberado y, bueno, desarrolló su vida como un filósofo errante, sí, apegado a la escuela cínica. El siguiente vendría a ser Onesícrito de Astipalea, que ahí mi amigo Edison lo va a pasar a explicar. Y sí, este último referente, como mencionó mi compañero, Onesícrito de Antipalea, también está relacionado con la escuela cínica, aunque no se conserva mucho de su testimonio. Algo que sí se sabe de él es que fue también discípulo de Diógenes, y aunque no es muy conocido, empezó a ser muy popular a partir de la llegada del ejército macedónico a la India en su viaje a Armando Magno. Eh, Igual que todo lo demás cínico, él también escribió sobre la India en muchas de sus obras, y a lo largo de su vida viajó por muchos países, y se dice de él que no se consideraba cínico, ¿sí? Eh, entonces, esto es lo que hemos podido encontrar con nuestro compañero. Espero que haya sido de su agrado y gracias. Perfecto, así concluimos con lo que fue el trabajo práctico de investigación del tema que elegimos y bueno, al final encontrar la bibliografía que citada de lo que fuimos encontrando y así como los datos del grupo que integran en su totalidad de trabajo. Saludos.